Hola, buenas tardes mis queridos niños. Dios los bendiga, me alegra mucho saludarlos nuevamente. Confío en Dios que hayan tenido una linda semana y espero que estén listos para seguir aprendiendo en esta tarde la palabra de Dios. Como siempre, quiero invitarlos para que dispongan este tiempo para estar concentrados, atentos a la enseñanza, para que puedan entenderla, guardarla en sus corazones y puedan tenerla siempre presente en sus vidas. Además, después podrán compartir lo que aprendieron con sus familias o con sus amigos. Entonces, los invito a estar así súper atentos. Vamos a iniciar este tiempo orando y dando gracias al Señor. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, Padre de gloria, Padre de majestad, gracias te damos en esta tarde por habernos escogido para ser tus hijos. Gracias por el privilegio que nos das de poder escuchar tu palabra, de poder reunirnos para aprender más de ti. Te pedimos que nos ayudes a estar atentos, a entender la enseñanza, a guardarla en nuestros corazones, Señor, a ponerla por obra. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos guardes, que nos guíes en ti, Señor, y que nos permitas conocerte cada vez más. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis niños, la semana pasada trabajaron con la profe Luz Marina la pregunta 83 y en ella aprendieron que no todas las transgresiones de la ley son igualmente detestables, sino que algunos pecados en sí mismos y por razón de diversos agravantes son más detestables a la vista de Dios que otros. ¿Sí lo recordaban? Aprendieron que todos los pecados son detestables ante Dios, pero algunos pueden ser más detestables a causa de la gravedad que tienen. Hoy vamos a estudiar la pregunta 84 del Catecismo Menor de Westminster que dice: ¿qué es lo que todo pecado merece? Y la respuesta es: todo pecado merece la ira y maldición de Dios, tanto en esta vida como en la venidera. ¿Listos? Atentos a la respuesta. Todo pecado merece la ira y maldición de Dios, tanto en esta vida como en la venidera. Para entender un poco mejor la respuesta, vamos a dividirla en dos partes. La primera es que todo pecado merece la ira y maldición de Dios en esta vida. Y es que, mis niños, la Biblia es muy clara al decir que Dios aborrece el pecado. ¿Recuerdan? Lo vimos la clase pasada. Los pecados son detestables delante de Dios. Y además aclara que el pecado trae consigo castigo, porque la ira de Dios viene sobre los que desobedecen sus palabras, sus mandatos. El pecado trae consecuencias, trae la ira de Dios, trae su maldición sobre la persona que está pecando. Miremos lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas 3:10 dice: pero corren un grave peligro los que buscan agradar a Dios obedeciendo la ley, porque la Biblia dice: maldito sea el que no obedezca todo lo que la ley ordena. Miren esto, mis niños. Es muy delicado lo que está diciendo este pasaje, porque lo que nos está diciendo, lo que nos está hablando, es que precisamente nosotros, como hombres, no podemos cumplir con todos y cada uno de los mandamientos. Y si creemos que podemos agradar a Dios cumpliéndolos todos, pues estamos perdidos, chiquitines, porque no hay una sola persona que pueda hacer eso, no hay una sola persona que pueda cumplir con todos, absolutamente todos los mandamientos. Las últimas clases les han explicado que nosotros los seres humanos pecamos con los pensamientos, con las palabras, con las obras, ¿sí? Pecamos de muchas formas, muchas veces al día. ¿Y qué dice el versículo? Maldito sea el que no obedezca todo lo que la ley ordena.
El tema, mis niños, es que si uno guarda muchos mandamientos, pero algunos no, igual es pecado. O sea, va a traer esa maldición, va a traer esa ira de Dios sobre su vida. Así que, legalmente, eso es lo que el pecado merece. Cuando una persona peca, legalmente merece que sobre su vida venga, ¿qué cosa? Venga la ira y la maldición de Dios. Y cuando Dios manifiesta su ira, es terrible. ¿Recuerdan, por ejemplo, la historia que narra la Biblia acerca del diluvio universal? Cuando Noé construyó una barca en la que se salvaron él, su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos y los animales. ¿Sí la recuerdan? ¿Recuerdan por qué vino ese diluvio? La Biblia dice en Génesis 6, versículos del 5 al 7, dice el motivo por el cual vino ese diluvio. Miren lo que dice Génesis 6 del 5 al 7. Dice, en este mundo la maldad de hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy triste de haberlos hecho y lamentó haberlos puesto en la tierra. Por eso dijo, voy a borrar de este mundo a la humanidad que he creado. Voy a acabar con toda la gente y con todos los animales. Estoy muy triste de haberlos hecho. Como ven, fue el pecado de los hombres lo que trajo la ira de Dios y su castigo sobre la tierra. Dice que se entristeció y dijo, no, me pesa, dice otra versión de la Biblia, me pesa haberlos creado. Y trajo toda esa destrucción. Esa fue la consecuencia de la ira de Dios. O sea, la ira de Dios fue la consecuencia de ese pecado de la humanidad. Veamos otro ejemplo. ¿Recuerdan cómo fue destruida Sodoma y Gomorra? La Biblia dice que vino fuego del cielo y destruyó todo ese lugar y a todas las personas que vivían allí. ¿Sí recuerdan la historia? ¿Saben por qué sucedió eso? La Biblia nos enseña que todo eso sucedió por la abundancia de pecado que había en ese lugar. Veamos Génesis 19, capítulo 19, versículo 13. Génesis 19, 13 dice, porque vamos a destruir este lugar. Son tantas las quejas que hay contra la gente de esta ciudad que Dios nos ha enviado a destruirla. ¿Sí ven? Esto era el ángel, los ángeles contándole a Lot lo que iban a hacer. ¿Y qué le iban a hacer? La iban a destruir. ¿Y por qué? Por el pecado. Nuestro pecado merece la ira y la maldición de Dios, las cuales traen consecuencias en esta vida. Aquí, mientras vivimos, aquí en esta tierra, eso es lo que merece nuestro pecado, la ira y la maldición de Dios. Muchas de las pestes, no digo que todas, pero sí muchas veces las pestes, los desastres, las enfermedades son producto de esa ira de Dios sobre la tierra a causa del pecado de los hombres. Y habría muchos más ejemplos que podríamos tomar de la Biblia para demostrar que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Podríamos mencionar a Caín, que trajo sobre su vida maldición a causa de haber matado a su hermano, ¿si recuerdan? Podríamos hablar de Adán y Eva, que trajeron la ira y la maldición no solo para sus vidas, sino para toda la descendencia humana. O podríamos hablar de David, que a pesar de que tenía un corazón conforme al de Dios, porque eso dice la Biblia, que el corazón de David era conforme al corazón de Jehová, no obstante, David pecó muchas veces y muchas veces trajo la ira de Dios sobre su vida o sobre su familia. O podríamos hablar de los reyes de Judá y de Israel, quienes a causa de su pecado traían maldición sobre su vida y sobre todo el país. Pero el tiempo, mis niños, no nos alcanzaría. Y creo que ya nos ha quedado un poco claro que el pecado merece
ira y maldición de parte de Dios. Ahora, algunos podrían decir que conocen personas que hacen lo malo y sin embargo les va bien. Podrían decir que conocen personas que son muy malos, quizás son ladrones o asesinos o trabajan en negocios ilícitos, vendiendo, no sé, drogas, cosas así malas, y ven que prosperan, tienen grandes casas, mansiones, dinero, y eso efectivamente puede ocurrir de manera temporal. Pero por lo general, aquí en la tierra las personas sufren las consecuencias de su maldad. Lo que pasa es que no todos a veces no nos enteramos de todo lo que de los sufrimientos de las personas, de lo que están pasando allá en su vida privada. Y uno a veces solo ve la parte, pero mire cómo prosperan a pesar de lo mal que se portan. Pero no es así. Siempre se pagan aquí las consecuencias. Y bueno, sin embargo, lo más terrible, mis niños, es que la paga del pecado no solo se vive aquí en la tierra, sino que también se vive en la eternidad. Y eso sí que es peor, porque las consecuencias, mientras estamos vivos aquí en la tierra, son solo por un tiempo, pero las eternas son para siempre. Esas nunca se van a acabar. Y entonces, por ejemplo, esas personas malas que ustedes ven que prosperan y que nunca les va mal a pesar de su pecado, algún día morirán y algún día tendrán que presentarse delante de Dios y muy seguramente recibirán las consecuencias de su pecado en la eternidad. Y esa sí que es peor, mis amores, porque esa no se acaba, esa es para siempre. Y esto nos lleva a la segunda parte de la respuesta que dice que todo pecado merece la ira y maldición de Dios en la vida venidera. Es decir, en la vida eterna, en la vida que hay después de que morimos. Y esa maldición consiste en estar por siempre alejados de Dios, por toda la eternidad lejos de la presencia de Dios. Esa es la consecuencia del pecado. Veamos lo que dice Mateo capítulo 25 versículo 41. Mateo 25, 41 dice: Luego les diré a los malvados, aléjense de mí, lo único que pueden esperar de Dios es castigo. Váyanse al fuego que nunca se apaga, al fuego que Dios preparó para el diablo y sus ayudantes. ¿Sí ven? Es terrible. Es el pago que merece nuestro pecado, el mantenernos alejados de Dios para siempre. No hay manera de pecar y salir bien librados si amamos y vivimos en el pecado, mis chiquis. No importa si pareciera que las consecuencias no nos tocan en esta tierra. Al morir, sin duda alguna las verán. Miremos Romanos 6:23 lo dice de una forma muy clara. Romanos 6:23 dice: quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. En este versículo, cuando se habla de muerte, no se están refiriendo solo a la muerte física, se refiere a la muerte eterna, alejados de Dios. Sin embargo, luego menciona una esperanza. Habla de Cristo y esa, mis niños, es nuestra esperanza de que nuestro pecado no nos traiga la ira y la maldición de Dios. Pero bueno, ese será el tema para las siguientes clases, que espero no se las vayan a perder porque son las que nos mostrarán que aún a pesar de nuestro pecado tenemos una oportunidad. Por hoy vamos a dejar hasta aquí, entendiendo que todo pecado merece la ira y la maldición de Dios, tanto en esta vida como en la venidera. ¿Listo? Vamos a orar. Precioso Dios, hemos escuchado esta enseñanza y no podemos dejar de sentirnos preocupados al saber que todo pecado, todo pecado merece tu ira. Nosotros sabemos, nosotros reconocemos que pecamos mucho contra ti,
A veces con nuestros pensamientos, a veces con nuestras palabras, otras veces con lo que hacemos. Te ofendemos, Señor. Hoy te pedimos una vez más que nos perdones, que perdones nuestros pecados y nos permitas hallar en ti la paz y la tranquilidad, la vida que nuestras almas necesitan. Gracias por Jesús nuestro Señor, en quien podemos encontrar el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos a vivir para ti, agradándote en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chiquitines, ahora los dejo con la profe Isabel para que continúen trabajando en su dibujo. Espero que estén memorizando los versículos que ella les está dejando. Los quiero mucho, les envío un súper abrazo en la distancia. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Un abracito, chao. Hola niños, vamos a iniciar mirando el versículo para esta semana. Gálatas 3:10. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Vamos a buscar en nuestra hojita todas las secciones que tienen el número 4 y las colorearemos de rojo. Empecemos.
Repasemos nuevamente el versículo para esta semana. Gálatas 3:10. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Dios los bendiga, niños. Nos vemos la próxima clase. Chao.